regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. A ver, atención todos. Empezamos Escuela TV. Vamos a despertar la energía. Alumnos, mamás y papás. Brazos arriba, respirando. Ahora, una vez más. ¡Eso! Alisten sus libros, saquen sus cuadernos. Es la hora de aprender. ¡Escuela TV! Bien sentaditos mirando hacia el frente. Súbanle a la radio y aprendan viendo tele. Canal 18. Maestros, mamás, papás, somos un equipo a todo dar. Súbele a la tele, ponle en el 28. Escuela TV. Escuela TV. Primer grado. Secundaria. Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Escuela TV. El día de hoy vamos a trabajar con la asignatura de Geografía. Mi nombre es Emilio Chapa de la Fuente y como siempre estoy para servirles y es un gusto saludarlos. El día de hoy, como les decía hace un momentito, vamos a trabajar con lo que ya es una costumbre cuando trabajamos con geografía a estas horas del día con Escuela TV. Necesitamos que tengas a la mano tu libro, tu libreta, tus bolígrafos, tus plumas, tus lápices, que tengas tus colores, que tengas tu regla, para aquello de que sea necesario hacer algunas anotaciones. Recuerda que como estamos en la parte final ya del ciclo, es importante que te comuniques con tus maestros o maestras y tengas a la mano tus evidencias. Entonces, si en esta clase de Escuela TV, donde hacemos un repaso de los trimestres que ya revisaste a lo largo del ciclo y de esta última parte de tercer trimestre, algo hay que tomar nota, hazlo, para que luego tengas manera de que tu maestro pueda revisarte esas evidencias. Tenemos para hoy 3 aprendizajes esperados. 2 son de repaso de los temas anteriores que tuvieron que ver con el primero y segundo trimestre. Y la última parte del programa trabajaremos, como es costumbre, con el tercer trimestre. Entonces, para iniciar, tenemos preguntas de conocimientos previos. Ya sabes que es muy importante conocer lo que tú ya sabes. No es que queramos obviar el aprendizaje, pero tú ya sabes algunas cosas. Y saber lo que tú ya sabes es para mí muy importante, también para tus maestros, porque de ahí partimos para poder enseñarte. Vamos a trabajar también con un video y con un organizador o 2 gráficos. Tenemos una serie de mapas conceptuales, una serie de cuadros que nos pueden servir para sintetizar la información, para tenerla a la mano de manera más rápida y de esta forma tú la puedas aprender. Y al final tenemos unas preguntas para recuperar los aprendizajes que hemos estado revisando, que revisaremos, o para realimentar lo que ya vimos. El tema para el día de hoy, para este primer segmento, es componentes del espacio geográfico. Recuerda que ya lo revisamos. Esta primera parte del programa hacemos una realimentación o un repaso de los temas que ya revisaste. Conocer el espacio geográfico y sus componentes. Explica relaciones entre la sociedad y la naturaleza en diferentes lugares del mundo a partir de los componentes y las características del espacio geográfico. Recuerda que este es el aprendizaje esperado. Al final de la revisión, del repaso, tendrás que ser capaz de explicar qué relación tenemos los seres humanos, o sea, la sociedad, con la naturaleza, porque esta hace que haya modificaciones en el espacio y el espacio sufre estos cambios por distintas situaciones. Recuerda que explicar es dar a conocer o comprender una cosa a alguien de manera clara y precisa. Entonces, tu trabajo consiste en que puedas explicar qué relación hay entre la sociedad, nosotros, y el espacio geográfico. Y para esto iniciamos de esta manera. ¿Listo? Vamos a aprovechar lo que ya sabes. ¿Qué estudiamos en geografía? Recuerda,
Esta asignatura que ves durante tu primer grado de secundaria tiene una parte muy importante de ese contenido que revisas a lo largo de todo tu ciclo escolar. ¿Qué estudiamos en geografía y qué utilidad tiene estudiar geografía? ¿Para qué estudiamos geografía? Esta asignatura es igual que todas las demás de importante y por lo tanto tenemos que saber qué estudiamos en ella y qué utilidad tiene que la estudiemos. Vamos a trabajar con esta primera parte que ya conoces. Geografía es una palabra que utilizamos regularmente para referirnos a la descripción de la Tierra, pero en un sentido más amplio, es la ciencia que estudia las relaciones entre los elementos naturales como el clima, el suelo, el agua, entre otros, y los seres humanos. Fíjate bien, explica esas relaciones. El objeto de estudio de la geografía es el espacio geográfico, es decir, el lugar donde habitamos las personas. Por lo tanto, es el resultado de las relaciones e interacciones que mantenemos con el entorno natural a lo largo del tiempo. Esto es muy importante porque los espacios geográficos y nosotros tenemos una relación. Dependemos unos de otros. El espacio que nos rodea, en el que vivimos, tiene una serie de combinaciones, una serie de características que hacen posible que ustedes y yo podamos habitarlo. Vamos a revisar los conceptos básicos de geografía. Primero, a partir de los componentes del espacio geográfico. ¿Cuáles son esos componentes del espacio geográfico? Son los elementos naturales y sociales que le dan características propias a dicho espacio o dichos espacios. Son 5 elementos o componentes y siempre están presentes, en algunas ocasiones, de manera diferente entre un lugar y otro. Esto es muy importante que lo tengas claro. Recuerda que habíamos comentado que el número 5 era muy importante, porque así como hay 5 elementos del espacio, tenemos también 5 características del espacio geográfico. Vamos a revisar esos 5 elementos del espacio geográfico. El primero, los elementos o componentes naturales. Segundo, elementos o componentes sociales. Tercero, elementos o componentes económicos. Cuarto, elementos o componentes culturales. Y quinto, elemento o componentes políticos. Estos 5 elementos nos sirven para poder estudiar el espacio geográfico. Si ahora en tus vacaciones próximas, en tu descanso próximo, tienes la oportunidad de viajar hacia algún lugar, es importante que consideres esos elementos que forman parte del espacio al que vas a visitar. Y si por algún motivo no puedes viajar, en tu propio espacio geográfico puedes revisar esos 5 elementos. Siempre están presentes. El suelo, el aire, el clima como parte de elementos naturales. La sociedad, que se refiere a los componentes humanos, la población, la cantidad de pobladores, cuántos niños, cuántas niñas, cuántos adultos, cuántos hombres mayores, cuántas mujeres mayores, todo esto que tiene que ver con la sociedad. Elementos culturales tienen que ver con aquello que se relaciona con nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, nuestra religión, nuestra forma de vestir, nuestros lugares de esparcimiento, nuestras fiestas cotidianas, todo lo que tiene que ver con esta oportunidad de cultura de un lugar. Económicos, elementos económicos, tienen que ver con aquellos que realizamos para subsistir. Es decir, cuántos elementos de este espacio se realizan con la intención de generar ganancias. Hablamos de ganadería, agricultura, pesca y un sinfín de elementos económicos. Elementos políticos, por último, aquellos que tienen que ver con la división política de los territorios y con las formas de gobierno de esos territorios. Entonces no vayas a olvidar 5 elementos o componentes del espacio geográfico: culturales, políticos, económicos, sociales y naturales. No importa el orden, pero regularmente empezamos con los naturales, para revisar todo aquello que es propio de la naturaleza. Bien,
Pasamos, antes de acabar con el segmento, pasamos a las características del espacio geográfico. Como es muy variado, como es muy amplio, como tiene gran extensión y diversidad, y los espacios están siempre en constante cambio, es decir, no permanecen tal y como están, por situaciones naturales o sociales, cambian. Por lo tanto, para estudiarlos es importante que tengas a la mano sus características: lugar, paisaje, región, territorio y medio. Y como te puedes dar cuenta, son también 5. Dijimos que eran 5 elementos o 5 componentes. Aquí también son 5 características. ¿De acuerdo? No olvides que son 5. 5 elementos o componentes, ya lo revisamos. Y ahora 5 características. Lo dejamos aquí, regresamos después del corte, por favor no le cambies. Te esperamos de regreso. Escuela TV, primer grado, secundaria. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo. Es tu pase VIP al automovilismo mundial. Los autos más veloces, los pilotos más reconocidos, la emoción y adrenalina corren a toda velocidad. Móvil 1, domingo 12 del mediodía. Canal 28, la televisión de todos. La adolescencia es una de las mejores etapas de la vida, llena de energía, llena de retos y de oportunidades. Y un embarazo a tan temprana edad podría cambiar el rumbo de tus sueños. En la Secretaría de Salud contamos con servicios amigables para todas las y los adolescentes que, como tú, quieren disfrutar la vida. Acude a tu unidad de salud más cercana o solicita informes al 8181 30 70 52. Secretaría de Salud de Nuevo León. 3 museos y Canal 28 llevan hasta ti los mejores eventos que permiten preservar, conservar y difundir nuestra historia. Museo Vivo, todos los sábados en punto de las 5 de la tarde. Seguimos reforzando tu aprendizaje y por eso Secretaría de Educación de Nuevo León, Canal 28 y Radio Nuevo León amplían horarios de Escuela TV. Lunes a viernes, 6 de la tarde, tercero de secundaria. Hay que reforzar lo aprendido, a distancia, pero más unidos que nunca. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Escuela TV, primer grado, secundaria. Ya estamos de regreso, bienvenidos de nuevo. Antes del corte estábamos trabajando con las características del espacio geográfico. Estábamos comentando que son 5 características que nos van a servir para estudiar los espacios geográficos. Si recuerdas, comenté que si hay oportunidad para viajar ahora en el receso de verano, en vacaciones, podrás visitar algunos lugares, ya sea que lo hagas de manera personal con tu familia, que lo hagas en algún grupo, que viajes con amigos. Tienes oportunidad de observar espacios geográficos. Esos espacios geográficos, para poder estudiarlos, hay que dividirlos. Primero con sus componentes. Dijimos que había 5 componentes: naturales, sociales, económicos, culturales y políticos. Ahora estudiamos esos componentes con las características.
lugar, medio, región, territorio y paisaje. Así que a donde vayas va a ser un lugar. Ese lugar es parte de una región geográfica o económica. Es un medio geográfico. Tiene un paisaje que puede ser cultural o puede ser social o puede ser económico. Es decir, como los espacios geográficos están en constante cambio, para poder estudiarlo necesitamos hacer este tipo de estudios. Elementos y características. Hay una parte aquí importante que revisaremos en la siguiente sesión que tengamos dentro de unas semanas, donde revisaremos las oportunidades que nos da las nociones básicas de geografía, que también son 5, que son conceptos básicos. Estudiamos un espacio, ¿qué es lo primero que hacemos? Localizamos el espacio. ¿Dónde está ubicado ese lugar? Después de ubicarlo, podemos inclusive medir su extensión y decir, ¿cuánto mide? Pensemos en un río. Para estudiar un río, tendríamos que localizar primero dónde se encuentra. ¿Dónde se encuentra el río? A partir de ahí, ¿cuánto mide ese río? Porque pueden ser ríos cortos o ríos muy largos. Pueden ser ríos jóvenes o pueden ser ríos maduros, pueden ser ríos viejos. Por lo tanto, para estudiar los espacios se requiere el conocimiento de los elementos o componentes del espacio, las características o categorías para analizarlo y, en este caso, los conceptos básicos. Localizar, distribuir, la relación, ya lo veremos más adelante, así que no nos adelantemos con estos conceptos para que no sean tantos el día de hoy. Revisemos ahora lo que tenemos para la segunda parte. Los espacios urbanos y los espacios rurales. Tenemos que aprender a argumentar las implicaciones ambientales, sociales y económicas del crecimiento, la composición y la distribución de la población. Ahora es el estudio de elementos sociales, es decir, la población, cómo se compone, cómo se distribuye. Cuando decimos composición nos referimos a cómo está compuesta la población, es decir, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos bebés, cuántos son varones, cuántos son niñas, esa serie de composiciones de la población. De aquí viene la importancia de argumentar cómo el estudio del espacio tiene ciertas implicaciones ambientales por la presencia de los seres humanos. Recuerda que argumentar es razonar, empleando para esto una serie de demostraciones o proposiciones que nos permitan convencer a otro o a otros de aquello de lo que queremos mostrarles. Argumentar. Para esto vamos a iniciar también con lo que ya sabes. En sesiones anteriores, tú reconociste la composición y distribución de la población, así como su estructura y su crecimiento, es decir, las tasas de natalidad, de mortalidad, de morbilidad, las migraciones. Conociste varias cosas relacionadas con esto. Te diste cuenta que la distribución de la población no es igual, ya que en algunas regiones se dispersa y en otras se concentra, lo que quiere decir que hay lugares muy poblados y lugares poco poblados. Por lo tanto, estudiar las implicaciones ambientales que esto tiene es muy importante. No será igual la implicación ambiental de los seres humanos en un lugar con poca población a la implicación ambiental de los seres humanos en un lugar con alta concentración de población. Por lo tanto, esto es muy importante, estudiar esas implicaciones. Revisemos ahora las imágenes. ¿Listo? Estas imágenes te muestran dos espacios geográficos distintos. ¿Cuál de las imágenes se parece al lugar donde vives? ¿Cuál de esas dos? ¿Qué es lo que te permite determinar si es una población urbana o rural? ¿De acuerdo? Prepárate para estudiar las características de un espacio rural y las de un espacio urbano. Esto para que puedas diferenciarlos y de esta manera puedas conocer más ampliamente las implicaciones que tiene de manera ambiental, a nivel ambiental, el crecimiento, la composición y la distribución de la población. Los espacios urbanos y los espacios rurales.
Existen dos criterios para poder clasificar a un espacio como urbano o a un espacio como rural. Ese primer criterio poblacional se refiere al número de habitantes que hay en ese lugar para establecer que es área urbana o que es área rural. Esta implicación tiene que ver con 2.500 habitantes o más, lo que quiere decir, a grandes rasgos, que si una población tiene más de 2.500 habitantes, entonces podría ser urbana. Pero como no es el único criterio para poder estudiar a la población urbana o rural, necesitamos ver si ese componente de cantidad de pobladores es suficiente para clasificarlo como urbano o rural. Por eso vemos dos criterios. El segundo criterio tiene que ver con el criterio funcional. Este criterio se relaciona con las actividades económicas y los servicios que presta un espacio urbano o un espacio rural. Es decir, si tiene 2.500 habitantes o más, ¿podría ser urbano? Sí, siempre y cuando la actividad económica ofrezca suficientes servicios para la población. Me refiero a aquellos lugares que al crecer se van desarrollando y entonces hace falta una escuela de nivel superior, hace falta un hospital más grande, hace falta un banco o una entidad financiera para aquello de los créditos, para el ahorro, para el movimiento del dinero. Entonces, ese criterio funcional también nos sirve para saber si es o no urbana o si es o no rural. De aquí se desprende que es el INEGI, el organismo que se encarga de esos criterios. Y en este país, él se encarga de los estudios geográficos que tienen que ver regularmente con la población, aunque también lo hace a nivel económico. Vamos a verlo. El espacio urbano, características. Alta densidad de población. Recuerda que esto se refiere al número de habitantes por kilómetro cuadrado. Como si quisiéramos cuadricular un territorio que midiera por cada lado 1 kilómetro. Y entonces dijéramos, en ese kilómetro cuadrado hay tantos habitantes dentro del kilómetro cuadrado. Esa es la densidad de población. Concentración de actividades industriales, comerciales y de servicios. Aquí está el criterio funcional. Es un espacio urbano, tiene más de 2.000 habitantes, 2.500 habitantes, pero aparte de esto, tiene una serie de actividades económicas que le dan la característica de parecer ciudad. Y el tercero, los paisajes que se observan en esas ciudades o medios urbanos consisten en obras de infraestructura, edificios, viviendas, calles, avenidas, construcciones monumentales como las que ves en la imagen que está en pantalla. ¿De acuerdo? Entonces los criterios son el criterio poblacional y el criterio funcional. Vamos a ver ahora las características de un espacio rural. ¿Listo? Antes de pasar a eso, ciudades más pobladas del mundo. Tokio, Nueva Delhi, Shanghái, Ciudad de México, Sao Paulo, Mumbai y Osaka. Si te fijas en el mapa que te pongo en el pizarrón que te presento, hay una serie de puntos de color rojo con mayor tamaño que otros. Si estudias un mapa de población, te darás cuenta y podrás verificar qué ciudades tienen esa alta concentración de población. ¿En qué está la importancia de estudiar la población? Pues precisamente en el conocimiento que nos da el hecho de tener cuántos habitantes por ciertas regiones. Esto nos ayuda sobre todo a planificar el crecimiento de las ciudades. Si la ciudad está creciendo, ¿hacia qué zonas la ciudad crece? Entonces, hacia esos lugares pronto se van a necesitar diferentes servicios. Las personas, al habitar un lugar, necesitan servicios de agua, de drenaje, energía eléctrica, telefonía, una serie de actividades que le van a dar esa precisión para ser ciudad. Por lo tanto, estudiar la población de un lugar nos permite conocer esas oportunidades de desarrollo que tenemos al saber estas cifras.
Ahora sí, espacios rurales. Observa la imagen que te presento en pantalla. ¿Listo? Características. También son 3. Espacios dedicados a actividades primarias. ¿Recuerdas que revisamos hace ya varias semanas o meses actividades económicas y vimos actividades primarias, secundarias y terciarias? Un espacio económico primario tiene características propias de un espacio rural. Ganadería, agricultura, pesca y una serie de cosas que nos hacen pensar que es un espacio rural. La segunda. Una vez más, Canal 28 y Radio Nuevo León fueron parte de la historia. Jornada Electoral 2021. Más de 12 horas de transmisión y 140 profesionales de la comunicación en la elección más grande de México. Gracias por su preferencia. Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León. Contra la COVID-19 es para todas y todos. Cuando llegue tu momento, regístrate en mivacuna.salud.gov.mx. Ten a la mano tu CURP, un correo electrónico y un número telefónico. Verifica tus datos e indica dónde resides. Si no cuentas con internet o teléfono, una persona servidora pública te buscará para ayudarte. Recuerda, la vacuna es segura, eficaz, gratuita y voluntaria. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. No hay mundo sin música. Que ella viva en tu corazón y en tu mente. Recorre los 90s y claro, lo más actual. 128 bits por minuto. Jueves 9 de la noche y domingo 10 de la noche. Canal 28, la televisión de todos. Canal 28, la televisión de todos. Clasificación A. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Escuela TV. Primer grado. Secundaria. Antes de ir al corte, estábamos trabajando con las implicaciones ambientales de la composición, crecimiento y distribución de la población. Es decir, estábamos revisando los espacios urbanos y espacios rurales, para de esta manera conocer sus características y poder diferenciarlos unos de otros. Ya te das cuenta de por qué es importante estudiar geografía una vez que revisas elementos del espacio, características o categorías para analizarlo y los conceptos básicos para localizar, para distribuir, para diversificar, que comenté que lo veremos más adelante. Pasamos ahora a estudiar espacios particulares, espacios urbanos y rurales. Debes tener tú ya conocimiento
sobre los lugares que visitas o que has visto. Y sabes que por las características que hemos estado revisando, el criterio poblacional y el criterio funcional, tenemos oportunidad de diferenciarlos. De aquí la importancia del estudio de la geografía. Por eso no es ni más ni menos importante que otras asignaturas. Todas son igual de importantes porque nos dan la oportunidad de considerar un conocimiento amplio en diferentes áreas. ¿Listo? Hasta aquí llega el repaso de las dos primeras partes del trimestre 1 y del trimestre 2. Lo haremos también en la siguiente ocasión que nos veremos. Haremos otro repaso igual de temas del primer trimestre y del segundo trimestre para terminar con el segmento final del tercer trimestre. Vamos a pasar ahora a los temas que has estado revisando en el trimestre que estás trabajando todavía y que pronto terminarás. Revisaremos el tema de la distribución de la industria en el mundo. Recuerda que esto es parte de las actividades económicas, los espacios económicos. Dijimos hace unos momentos, antes del corte, que había espacios primarios, secundarios y terciarios. La distribución de la industria tiene que ver con uno de estos tres espacios económicos. Vamos a revisarlo. Aprendizaje esperado. Identificar la distribución de la actividad industrial en el mundo, así como los distintos tipos de industrias. Fíjate bien, actividad industrial y los diferentes tipos de industrias, que regularmente se dan en los espacios urbanos. Digo regularmente porque no está exento un espacio rural de tener actividad industrial. Identificar es reconocer o distinguir que determinada persona o cosa es la misma que se busca o se supone, o suponemos. Es decir, vamos a identificar la distribución de la actividad industrial en el mundo y los diferentes tipos de industria. Para esto voy a pedirte que pongas atención a la siguiente presentación que vamos a hacer de un video. Antes de ese video quiero que veas esto. ¿Sabes de dónde vienen los alimentos y los productos que consumimos? ¿Cómo se elaboran y cómo es que llegan a nuestra mesa? Te lo voy a recordar para que pueda estar presente en tu espacio de conocimiento. Espacios económicos, el primario, el secundario y el terciario. Cada uno de ellos con características particulares. Ya lo revisaste. No olvides que esta es la forma en que podemos estudiar un espacio geográfico para diferenciarlo de otros. Ahora sí, vamos a observar un video. No es muy largo, tiene 5 minutos. Lo vamos a poner para que puedas identificar conceptos básicos de la actividad industrial. Adelante, por favor. Geografía, primer grado. Bloque 2. 26. Importancia económica del sector secundario. La industrialización. Bienvenidos a mi canal. Hola a todos. Estoy contento porque han enviado mensajes desde distintas partes de México. Mira. Uno de mis seguidores envía saludos desde Tijuana con esta postal. ¡Claro! Las industrias maquiladoras. ¿Sabías que en Tijuana se han instalado industrias transnacionales donde se ensamblan dispositivos electrónicos, médicos, aeroespaciales y automotrices? Esta imagen es representativa de esa ciudad. ¿Eso quiere decir que las industrias forman parte del paisaje? La actividad industrial transforma significativamente el espacio geográfico. Veamos esta cápsula. La industria pertenece al sector económico secundario, que transforma las materias primas en productos. Con el fin de reducir costos de producción y obtener mayores ganancias, las industrias consideran factores físicos y humanos para establecerse en un lugar. Al llevarlo a cabo, impactan en la organización del espacio geográfico. Entre los factores físicos se evalúan la cercanía a las materias primas para acceder a ellas con facilidad y reducir el costo de su transportación. El acceso a fuentes de agua y de energía, como electricidad, petróleo y gas, con los que se lleva a cabo el proceso de producción.
y la presencia del relieve de planicie, que facilita la construcción de la infraestructura. En los factores humanos consideran la existencia de mano de obra abundante, barata y calificada, la presencia de redes de transporte amplias y variadas que posibiliten el traslado de materias primas y la distribución de los productos finales, la proximidad a los mercados de consumo para reducir el gasto en transporte, y políticas de Estado que fomenten la actividad industrial como apoyos económicos, deducción de impuestos o permisos de uso de suelo. En la actualidad, la industria básica aún da prioridad a los factores físicos para su ubicación. Las industrias de transformación y manufacturera lo hacen basados principalmente en los factores humanos. A lo largo de su historia, la actividad industrial ha ido transformando el espacio geográfico. Las primeras fábricas dieron pie a los paisajes industriales negros, llamados así por usar carbón como fuente de energía. Posteriormente, con el uso del petróleo, surgieron los paisajes industriales urbanos, establecidos cerca de las refinerías o de las grandes ciudades. Hoy en día, los paisajes industriales modernos se concentran cada vez más en la periferia de las ciudades, conectados a través de vías principales de comunicación. Las industrias del mismo ramo se aglomeran en una sola área para utilizar una infraestructura común, lo que forma polígonos o parques industriales. Además, en los países desarrollados existen los parques tecnológicos, espacios que integran ciencia, tecnología e industria con excelentes redes de transporte y comunicaciones. Y en los países en desarrollo se instalan industrias de origen transnacional en las que se aprovecha la mano de obra barata, así como los incentivos que brindan las políticas de sus gobiernos. Nunca había reflexionado acerca de cómo la actividad industrial transforma el espacio geográfico. Recordemos que en Tijuana y otras ciudades fronterizas del norte del país se ubican industrias transnacionales que aprovechan los factores físicos y humanos. ¡Claro! Estas ciudades se localizan cerca de los grandes mercados de México y Estados Unidos de América. Disponen de mano de obra barata y calificada, además de que cuentan con el apoyo de las políticas gubernamentales. Clali, gracias por mostrarnos la cápsula. De nada, Edmundo, me despido. Y ustedes, cuéntenos, ¿qué factores físicos o humanos influyen en la presencia de las industrias en su entidad? Nos vemos en el camino. Uy, qué chulada. Regresamos después del video. Una vez que ya revisaste la información de este video, ahora vamos a recapitular con esta misma información. Es importante que revises aquello que puedas utilizar para tomar nota en tu libreta que tienes asignada para geografía. Recuerda que es una evidencia que puedes mostrarle a tu profesor o profesora de geografía en tu escuela. Y no olvides que estamos en la parte final del ciclo y todo aquello que elabores y que hagas es importante para tu calificación. Bien, ¿qué factores son aquellos que determinan que una empresa esté o una industria esté enclavada en cierto lugar o territorio? ¿Listo? Zonas de relieve plano, fuentes de energía cercanas, materias primas disponibles, tecnología disponible, sistemas de transporte y comunicación, concentración de población, factor de economías de aglomeración. Este se refiere a la oportunidad que hay de aquellos lugares que tienen parques industriales, donde se enclavan diferentes industrias de la misma rama, es decir, vamos a pensar en la industria automotriz, aquella industria que arma autos. Para poder funcionar necesita que le lleguen insumos de otras industrias, asientos, llantas, los rines para las llantas, las ruedas, las bolsas de aire, los motores. Por lo tanto, necesita que haya alrededor de ella una serie de aglomeración de industrias que le surtan de esos insumos. A eso se refiere el último término. Los anteriores son muy entendibles, no es necesario que los expliquemos todos uno por uno, pero si hay dudas, con toda confianza, puedes escribirlas a través de la red social de Canal 28, a través del Facebook, el Live, donde estamos trabajando, y puedes por ahí externar alguna duda. Te recuerdo que estamos revisando aquellas situaciones que tienen que ver con la actividad industrial.
Antes de terminar con este tercer segmento de la clase, el último factor que influye es la presencia de recursos naturales como el agua, el suelo, la vegetación y el clima. Todos los lugares que se buscan para poner una industria, una actividad industrial, pues requieren ciertas características. Por lo tanto, no podemos descartar a ninguno de ellos. Regresamos después del corte para terminar con el cuarto segmento de la clase del día de hoy, todavía con la actividad industrial. No le cambies, aquí esperamos de regreso. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Escuela TV. Primer grado. Secundaria. Esto es Escuela TV. Continuamos. Respeto y tolerancia son la clave de una relación armónica. Hablemos de igualdad. Sábado 2 de la tarde y miércoles 10 de la noche. Por Canal 28. ¿Ingresar a preparatoria o universidad? ¡Prepárate! Tenemos para ti una completa oferta educativa en escuelas públicas y privadas, con validez oficial en niveles medio superior y superior. Conoce todas las carreras sin salir de casa en Expo Prepárate. Solo ingresa a la página expopreparate.uinl.edu.mx y listo. Una gran variedad de opciones educativas a un clic de distancia, desde tu computadora, tablet o celular. Secretaría de Educación, Gobierno de Nuevo León. No te pierdas Nuevo León en la hora nacional. Regresan gradualmente los servicios del IMSS que disminuyeron por el COVID-19. Invita a esta entidad al altruismo a propósito del 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre. Llega a Monterrey con gran oferta literaria, Librería El Sótano. Y en exclusiva. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Yair y los invito para que me escuchen este domingo en la hora nacional. Domingo, 10:30 de la noche. Nosotros somos Paco Bernal y Rosma Ocaña. Nuevo León en la hora nacional es una producción de Radio Nuevo León. Se siente, se escucha, se vive, se imagina, se ve a través de Imaginarte. Martes, miércoles y jueves, 8 de la noche. Por Canal 28. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Escuela TV. Primer grado. Secundaria. Ya estamos de regreso, bienvenido de nuevo. Vamos a trabajar con la parte final de la sesión del día de hoy, el segmento final. Seguimos trabajando con la actividad industrial. Recordarás que en clases pasadas estuvimos trabajando con las actividades económicas. Hicimos una serie de cuadros, de mapas conceptuales para poder llenar con información que te sirviera para hacer esos repasos que son tan importantes antes de tus evaluaciones. Estamos ahora en la parte en la que revisamos que la actividad industrial es un espacio económico secundario. Las actividades secundarias, como parte de las actividades económicas, tienen que ver con el sector productivo que comprende actividades que transforman la materia prima y recursos naturales en productos terminados. Es decir, recogen un producto para luego transformarlo a través de un proceso para que llegue terminado a la venta al público. Pensemos en cualquier tipo de alimento que consumes en casa. Para que llegue a casa, si viene después de un proceso, pasa por una actividad industrial. Esas
Esta actividad industrial la podemos dividir en 3 momentos o en 3 espacios económicos del espacio secundario. La minería, la extracción de minerales energéticos y la industria que tiene que ver con la transformación de materias primas. Como puedes ver, este es el mapa conceptual general de actividades secundarias. Nos estamos centrando en la parte final de ese mapa conceptual. Actividades industriales, transformar las materias primas en productos elaborados o semielaborados. Como un dato más, te comento que es también el INEGI el que se encarga cada 5 años de hacer un censo económico a nivel nacional para tratar de tener información suficiente de cuáles son las industrias que existen en el país, a qué sectores pertenecen, para de esta manera saber en dónde hay oportunidades para las personas que quieran emprender algún espacio económico que tenga relación con la industria. Vamos a trabajar con los tipos de industria. ¿Cuántos tipos de industrias hay? ¿Listo? Es importante, si lo prefieres y si lo consideras, que tomes nota. Recuerda, tomar nota para luego poder contar con evidencias que tu profesor pueda evaluarte. La industria podemos dividirla en 4 espacios de manera general. La industria básica, en 3, de bienes y equipos, y la industria ligera. Estos son los 3 espacios industriales más generales. Es decir, si quiero estudiar la industria de manera más específica, entonces tendría que empezar a estudiar ese tipo de industria en particular. Pongamos el ejemplo en el pizarrón. La industria básica, aquí sí hay 4. Tiene a la metalúrgica, que se encarga de actividades inmediatamente después de que se extrae el mineral de la minería, que es una actividad también secundaria. La siderúrgica, que se encarga de elaborar aquellos productos con la materia prima que se obtiene de la primera, que es la metalúrgica. La química y la petroquímica. Estas son las 4 que corresponden a la industria básica. Podrías recuperar este video más adelante, después de que el Canal 28 lo tenga en las redes sociales propias del canal. Recuerda, de ahí lo recuperas y de ahí puedes tomar nota para que en futura ocasión tengas a la mano un estudio, un elemento para estudiar para alguna evaluación. La industria de bienes y equipo, dijimos que eran 3 tipos de industria. La básica fue la primera. La de bienes y equipo tiene también 4 en la clasificación. La industria mecánica, la de la construcción, la del transporte y la electrónica. Cada una de ellas se dedica a actividades particulares. En la industria mecánica puedes encontrar aquella oportunidad de fabricación de objetos propios para maquinaria. En la segunda, todo lo que hace falta para la industria de la construcción, donde se hacen las varillas, aquellos materiales que son de fierro o de acero para las estructuras de los edificios. En el transporte, donde las empresas dedicadas a esta área trabajan fabricando automóviles, camiones, trenes, aviones, barcos, industria del transporte. Y la electrónica, pues que como bien conoces, como ya sabes, a toda aquella que va relacionada con aparatos electrónicos o eléctricos. En este sentido, es la industria de bienes y equipo. La industria ligera, la última de las 3, también tiene 4 en la clasificación. La del textil y la del vestido. Como su nombre lo dice, elaborar prendas a través de la elaboración de telas, La maquiladora, que como veías en el video, es aquella que se dedica a maquilar productos para otras empresas o para otros bienes. Es decir, viste en el video que las zonas como Ciudad Juárez, como Tijuana, como Matamoros, ciudades fronterizas, son muy propicias para que se establezcan por aquí industrias maquiladoras, donde se trabaja para armar algún producto que
se hace a través de la llegada de otros productos. Pensemos en un televisor que se elabora en México con partes que vienen de otros lugares que pueden ser del mismo país o de otros países. La industria alimentaria, tan importante para nuestra vida cotidiana, porque todo lo que consumimos en nuestra mesa pasa a través de esta industria. Inclusive cuando es un producto natural que llega a nuestra mesa, pasa por ciertos procesos para mantenerlo, para cuidarlo en el espacio y el tiempo en el que llega a nosotros. La industria automotriz, que aquí se dedica únicamente al armado de autos. Te diste cuenta que en nuestro estado hace algunos años recientes se estableció una compañía que se dedica a elaborar, a fabricar y a armar autos, una compañía coreana. Sé que sabes el nombre. Es decir, la industria básica, ligera, la transformación de bienes y equipo, es parte de la actividad industrial. ¿Qué estamos revisando? Estamos revisando qué factores se toman en cuenta para que la industria se establezca en un lugar, para que puedas contar con todos aquellos objetos, cosas o aparatos que necesitas para poder subsistir. Y no me refiero únicamente a los alimentos. Bien, vamos a hacer un repaso rápido en esta última parte de la sesión de hoy, en la sección del repaso. ¿Listo? Menciona 2 ejemplos de industria básica. La siderúrgica y la química, pues se encargan de realizar una primera transformación de los minerales con los que se trabaja o que trabajan. Menciona 3 ejemplos de industrias manufactureras. La industria manufacturera o ligera produce bienes de consumo para la población. Entonces la respuesta puede ser textil, automotriz y alimentaria. ¿De acuerdo? Industria manufacturera o ligera o industria básica. Menciona 2 factores que influyen en el establecimiento de las industrias en una región. Esta es la parte medular del aprendizaje esperado. Recuerda, estamos revisando qué factores se consideran o se toman en cuenta para que se distribuyan las industrias en diferentes partes del país o del mundo. Es decir, en qué se fija el empresario, el personaje de la industria, en qué se fija para establecer una industria en esa zona precisa. Vamos a ver 2 factores. Pusimos varios en las diapositivas, si te fijaste, iban apareciendo los mismos que en el video se comentaron. El tener cerca fuentes de energía y materias primas. Acceso a sistemas de transporte. ¿De qué serviría para un empresario llegar a un lugar, establecer su industria? Pensemos en una industria del calzado para fabricar zapatos, y que no hubiera vías de comunicación ni transporte suficiente para llevar ese zapato ya terminado a otras partes del estado donde se encuentra, o del país, o del mundo. Por lo tanto, se requiere ese factor de existencia de comunicaciones y de transportes. ¿A qué factor de localización nos estamos refiriendo cuando hablamos del tipo de trabajadores que requiere una industria? Recuerda que también la concentración de población es importante para el establecimiento de una industria, si no, ¿quién va a trabajar en ella? Es decir, me voy a establecer en un lugar donde haya suficiente mano de obra, pero en este factor que se refiere a la localización, nos estamos refiriendo al tipo de trabajadores que se requieren para trabajar en la industria. ¿Sí? ¿Listo? Se refieren al factor de la oferta de mano de obra calificada, que es la que requieren las industrias que día con día están más tecnificadas. Necesitamos gente que trabaje a un nivel de calificación distinta, es decir, trabajadores con preparación suficiente para estar al frente de un puesto que le dé oportunidad a la empresa de producir más y en menor tiempo. Bien, recuerda que al final de la sesión de trabajo de Escuela TV, trabajamos con una lista de cotejo. Esta lista la vamos a ir palomeando o poniendo un diplosoma, como quieras llamarle, para aquellos aspectos en los que hayas
trabajado y hayas recuperado algo del contenido de lo que revisamos. Te recuerdo que estamos en Facebook Live, en YouTube más adelante, para que puedas recuperar el contenido de ahí. No te costaría nada llegar a ese programa, revisar lo de hace un momento. Canal 28 los pone en la red regularmente momentos después de que terminamos el programa, para que puedas tú ahí ir palomeando y poniendo un diplosoma en cada una de las casillas. Si algo falta por recuperar, ahí están los programas. No olvides estar pendiente de los programas de Escuela TV y no olvides mandar a tus maestros las evidencias que tengas para tu calificación. Gracias por todo, esperamos que haya sido de tu agrado y nos vemos en la próxima sesión de Escuela TV. Hasta pronto. Escuela TV, primer grado.